comenzar. Ya, listo. Entonces, ¿no es cierto, chicos? Habíamos quedado en la parte esta de reproducción, en donde intentábamos entender lo que era precisamente el ciclo. Y decíamos que una de las partes más importantes del ciclo era precisamente el celo. ¿Por qué el celo? Porque precisamente era la época en donde la vaca está receptiva, es decir, es la única etapa en donde la vaca va a aceptar que se le insemine o que le monte el toro. Los otros periodos del ciclo estral no permite. Y yo tengo, si ya no utilizo un toro, entonces yo tengo que tener la experticia para reconocer que esa vaca está en celo. Porque si yo dejo pasar, voy a perder 21 días. Y son 21 días de leche. Son 21 días que yo voy a perder de una nueva lactación. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que saber reconocer. Uno, lo que pasa inmediatamente antes del celo y lo que pasa en el celo. Así como reconocer que ya pasó el celo. ¿Sí? Porque yo como técnico, a mí me van a decir, oiga, pero ¿por qué mis vacas no se preñan? Me van a decir, bueno, pero dígame usted, ¿por qué tengo pocas vacas dándome leche? ¿Sí? Entonces, una de las causas es precisamente que ni el técnico sabe exactamente cómo se presenta el celo y cómo reconocer, o el encargado, el mayordomo o el auxiliar encargado de la granja no sabe reconocer. Y si no reconoce, entonces no puede inseminar ni puede tampoco darle monta a un toro. ¿Sí? Entonces, una de las cosas fundamentales es que nosotros podamos reconocer más o menos unas 6 a 10 horas antes de que se presente, ¿no es cierto?, este celo. Nosotros vamos a observar que, uno, que la vaca se vuelve más inquieta, es decir, camina más, ¿sí? Comienza a caminar, a deambular mucho más por el potrero. Por otra parte, se vuelve más nerviosa, es decir, está como que molestando al resto de animales, ni come ni deja comer, porque también disminuye el apetito. Es por eso que generalmente un día después de lo que estaba en celo, generalmente las vaquitas dan un poco menos de leche, ¿sí? Es por eso que caminan más, están inquietas, no comen, si disminuye el apetito. Pero bueno, eso un poco tenemos que observar. Pero por otra parte, tenemos que saber que antes de que comience el celo, la vulva, ¿sí? La vulva está rosada, se hace rosadita, comienza a hincharse los labios vulvares y comienza a caer un moco espeso, ¿sí? Pero un moco como la clara de huevo, no como hay algunos libros que ponen, dice, un moco blanco, no. El moco tiene que ser transparente y alino, es decir, como la clara de un huevo, así, como el agua, ¿sí? Porque si yo encuentro moco blanco o blanquecino con pintas blancas, me puede estar indicando de que la vaca está con algún trastorno de su tracto genital y por lo tanto no es conveniente la inseminación ni la monta, ¿sí? Entonces, eso. En esta etapa, inmediatamente antes de que entre en celo, el moco es poco, pero espeso, ¿sí? Y por otra parte, la vaca que está entrando en celo no se deja montar. Ella es la que monta a las otras vacas. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque antes del celo, la vaca que está yendo a entrar es la que monta, ¿sí? Y no es la que se deja montar. Esto es importantísimo porque es una de las formas en las que más seguro nosotros podemos definir, ¿sí? Eso antes. Durante el celo, ¿qué pasa? Durante el celo,
una de las cosas que confirman que está en pleno celo es que la vaca se queda quietita el momento en el que se deja montar. Cuando la vaca está en celo, ya no anda montando a las otras, sino que más bien se deja montar y se queda quietita. Eso se llama el reflejo de plantado de la vaca, ¿sí? Porque se queda quieta, se muestra predispuesta a que a la monta, ¿sí? Entonces, en estos casos, nosotros debemos interpretar bien si se deja montar o si ella está montando. Por otra parte, como se deja montar, entonces comenzamos a ver que la base de la cola, ¿sí?, está un poco pelado. ¿Por qué? Porque el reflejo de monta, ya vamos a ver unas fotos, el toro monta o la vaca monta y le va, llamémosle así, alzando los pelos o le va rompiendo los pelos que está en la base de la cola. Y además de eso, comenzamos a ver, cuando ya está en celo, comenzamos a ver manchado alrededor de la vulva o vemos la cola manchada con moco, ¿sí? Entonces, esas cosas son signos de que la vaca está en celo o estuvo en celo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí ya nosotros observamos un moco que cae, que cuelga de la comisura de la vulva, un moco transparente, la clara de huevo, como decía, como que le cuelga ahí muy claramente. Ese es un signo inequívoco de que esa vaquita está en celo. Y aquí ya los labios vulvares están hinchados, están enrojecidos, la vulva está muy húmeda. Con eso, ¿no es cierto?, nosotros tranquilamente podemos definir que esa vaquita está en celo. Pero cuando nosotros decimos ya se salió de celo la vaca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una de las cosas es lo que les decía, a veces, ¿no es cierto?, algún número de vacas, un porcentaje, 10, 15%, botan un poquito de moco, pero con sangre, un poquito de moco teñido con un poco de sangre. Eso quiere decir que la vaca ya salió del celo, ¿sí? Por lo tanto, ahí casi que ya es imposible inseminar, como que ya estoy tarde para inseminar. Vuelve la vaca a la normalidad, comienza a caminar lo normal, ya comienza a recuperar su cantidad de leche, es decir, comienza a tener un poco más de tranquilidad, ¿sí? Por otra parte, cuando la vaca ya salió de celo, comienza una relación con otras vacas, pero de juntar las narices. Eso es lo que se llama morro con morro. ¿Por qué? Porque la vaca cuando está en celo, más bien se relaciona la vulva con la nariz y están en una posición invertida. Ya vamos a ver asimismo en una fotografía, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que nosotros como técnicos debemos saber para manejar eficientemente la reproducción de los animales. Entonces, aquí es un poco la repetición de lo que les decía, ¿no es cierto? Miren, esta es la posición morro con morro, la que está aquí primero, ¿sí? Esta, ¿ya? Miren que antes del celo tienen ese comportamiento, después del celo tienen ese mismo comportamiento, porque cuando están en celo, entonces es más bien morro con vulva, ¿ya? Entonces, bueno, déjenme verles antes de hablarles de eso, a ver, ya. Miren, esta es la posición, esta de aquí, ¿sí? Esta es la posición cola con morro, ¿sí? Una posición invertida. Si está así, ¿qué es muy probable? ¿Que esté en celo o que no esté en celo? Que no esté en celo. Que no, que no esté en celo, segura. Que está en No, celo. que esté en celo. Que está en celo, que está en celo. ¿Por qué? Porque las vacas, ¿no es cierto? Y todos los animales
todavía el olfato de ellos es muy intenso y por lo tanto comienzan a detectar feromonas, ¿sí? Y al detectar feromonas, precisamente por eso, su olfato se dirige hacia los órganos sexuales, ¿sí? Entonces, aquí esta vaca muy probablemente, ¿no es cierto?, esté en celo. Y esta de aquí, ¿cuál está en celo? La que está montando, sí. La que se deja La que montar. se deja montar. Exacto. Ya, perfecto. Ahora ahí vamos. Creo que están 2-2. Ahorita están 3-3. Aquí la vaca que está en celo es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Decías que esa no se deja montar, sino que ella monta. Porque la otra vaca le está montando y ella se deja, está paradita, entonces quiere decir que está en celo. Perfecto. Entonces, esta vaca, la que les marco aquí, ¿no es cierto?, abajo, esa es la que está en celo. ¿Por qué? Porque tiene el reflejo de plantarse, se queda quieta. Si esta no estuviera en celo, esa vaca inmediatamente que le quieren montar sale corriendo para adelante. ¿Sí? Y esta de aquí, la otra vaca, esta que está aquí queriendo montar, es una vaca que muy probablemente va a entrar en celo. ¿Sí? Esa vaca es muy probablemente que va a entrar en celo en los próximos días. Por eso tiene el reflejo de montar. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? ¿Sí? ¿O no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ya. doctor. Entonces, aquí miren que es otra posición, ¿no es cierto? Cuando los animales montan, ¿sí? Ellos tienen un comportamiento sexual. No es que van y de una sola se montan. No, los animales más bien intentan, ¿no es cierto? Llamémosle así, tienen un comportamiento sexual corto o largo y después realizan la monta o la cópula. ¿Ya? Entonces, miren aquí estas fotografías, ¿no es cierto? Este de aquí que está marcado, este de aquí, ¿sí? Ese es el moco, así se ve el moco vaginal como cuelga, ¿sí? Cuando la vaquita está en celo, ¿ya? Es poco cuando está yendo a entrar y es muy notorio el momento en el cual la vaca ya está en celo, ¿sí? Entonces, cuelga este moco de la comisura vulvar. Luego de eso, miren acá, ¿no es cierto? Ya esto un poquito son cuando somos más observadores. Pero la vulva de una vaca no es tan enrojecida ni tan hinchada como está aquí en esta foto. ¿Sí? La vulva más o menos es como está aquí, en la lámina que marqué ahorita. Los labios vulvares son arrugados, ¿sí? No son tensos, ni tampoco son muy son rosados y no enrojecidos. Y en el celo, precisamente, miren ustedes que los labios vulvares, todos estos que estoy marcando, están muy tensos porque se edematizan. Y además de eso, la mucosa, que es un poquito donde estoy marcando, ¿no es cierto?, se vuelve enrojecida, se vuelve lo que se llama técnicamente hiperémica, es decir, como que va más sangre hacia allá y por eso toma una coloración roja, ¿sí? Entonces, esos son signos que nosotros tenemos que aprender a manejar cuando estamos hablando de un reconocimiento o de cómo asesorar para tener un buen nivel de detección de celos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nosotros no tenemos ningún método que nos auxilie a la detección de celos, nosotros tenemos que saber a qué hora tenemos que observar los animales para tener mayor posibilidad
de acertar de que esa vaca está en celo. Primero, nosotros tenemos que esperar que la vaca esté en un momento en el cual realice su actividad normal y natural, ¿sí? Es donde expresa de mejor forma. En lo general se hace 2 detecciones al día, a media mañana y a media tarde, para yo anotar y saber qué vacas tienen que ser llevadas hacia inseminación, ¿sí? Tengo que esperar yo el momento en el que estén de alguna manera pastoreando de una manera tranquila. Yo, si estoy arreando hacia el cuarto de ordeño, no voy a querer ahí detectar, no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque las vacas están inquietas, están siendo arreadas. Entonces ellas no van a expresar de buena forma si están o no están en celo, ¿sí? Por la importancia que tiene esto, precisamente se han ideado y se han inventado algunas ayudas, ¿sí? Por la importancia, porque ustedes entenderán que si no hay celo, no hay monta, y si no hay monta, no hay preñez, y si no hay preñez, no hay leche. Así de simple. Entonces, si yo mientras más me demoro en preñar las vacas, estoy perdiendo mi negocio lechero. Entonces, para eso se han ideado algunas, ¿sí? Estos que se llaman sensores de presión. Son como unos parches, ¿sí? Son como unos parches que vienen todo manchados de color blanco como está ahí, ¿sí? Vamos a ver si, bueno, no hay blanco, a ver si hay blanco, ¿sí? Esto normalmente está todo así, ¿sí? Así, ya. Todo está pintado de blanco, ¿sí? Y eso se coloca inmediatamente encima de la cola. Es decir, vamos a ver una foto donde les pueda mostrar. Ya. Se le pone, a ver, ya, aquí. Se le pone justo aquí. Se le pega. Es como una cinta que se pega ahí. ¿Ya? Entonces se le coloca ahí. ¿Por qué nos ayuda a detectar? Porque una vez que el toro monta, entonces sucede que al montar el toro, quita esto de aquí, ¿sí? Quita, despinta, quita esa pintura blanca que está ahí. Y eso me está diciendo que esa vaca se dejó montar, ¿ya? Entonces, si encuentran ustedes así el parche como está ahorita, ¿ustedes qué dicen? ¿Le llevan a inseminar o no? Sería, depende, profe. Si es que ha estado con un toro que no se ha desviado, de ley ya se quedó peñada la vaca. Si no, No, nada, no tengo toro desviado, ni tengo toros, ya me olvidé de los toros en mi finca. entonces sí, de ley lleva para inseminar, porque ya alguien le estaba montando y se dejó. Ya, entonces, si yo encontré así, ¿no es cierto? Me está diciendo que esta vaca está en celo, por lo tanto tengo que inseminar, ¿ya? Estos se llaman sensores de presión. Tenemos los otros, son como estos de aquí, ¿no es cierto? Abajo, son como unos frascos de pintura en spray, pero no es una pintura firme o dura, sino que aquí también cuando el toro o la vaca, la compañera, ¿no es cierto?, monta, entonces, igual que el de arriba, aquí va a despintar, ¿sí? Va a quitar esa pintura, porque monta y su pecho apega más o menos ahí, va tocando el momento de montarse, ¿sí? O también su parte ventral, abdominal del toro o de la vaca que está queriendo montar, ¿no es cierto?, va a ir limpiando la pintura. Por lo tanto, si encuentro yo limpio, quiere decir que esa vaca también se dejó montar, ¿sí? Esto es lo que decía el compañero, ¿sí?
esto. Este es un toro que ha sido desviado el pene, ¿sí? Es decir, que el pene del toro sale por un lado. Yo creo que todos, ¿no es cierto?, hemos visto la ubicación normal del pene de un toro. Pero al ser operado, este ya es quirúrgico, eso se hace una operación, ¿sí? Se le desvía la salida del pene para que se vaya por un lado. Por lo tanto, el torito no puede copular, no puede penetrar a la vaca, ¿sí? Sino simplemente deja marcando, ¿ya? Pero este es un método que ya se ha descartado muchísimo. Ya no, por lo cruento que es, por lo que falla también a veces, entonces ya no se utiliza mucho. Luego tenemos estos que se llaman bozales marcadores. Este, en cambio, tiene asimismo se utiliza también tinta y la tinta se coloca acá abajo, ¿sí? En esta parte blanca que les marqué, ahí se carga se carga tinta, ¿sí? O pintura. Y abajo, en esta partecita de aquí, en cambio, tiene una válvula. Aquí, justo en la punta. Bueno, no sé si logro, pero al final, ¿no es cierto? Al final de esto, desde este, a ver, déjeme ver si puedo marcar. Ya. Aquí, al final, ahí tiene una válvula. Y esa válvula se aplasta y deja caer tinta. ¿Por qué le ponemos ahí? Porque cuando el toro monta es lo que vimos acá, ¿sí? Cuando el toro monta o la vaca monta, pone así la cabeza, ¿sí? Así pone la cabeza primero, antes de montar. Siempre pone así la cabeza. Por lo tanto, al apegar la cabeza ahí, se aplasta la válvula de... perdón un ratito, chicos, que un perro está molestando por ahí. Quitando algo. Ya, disculpas, chicos. Entonces, deja caer tinta al momento de apegar esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí en la vaca que está ahí en celo, entonces deja caer tinta y deja marcando a esa vaca. Luego tenemos esto otro. Decíamos, ¿no es cierto?, que una de las cosas que sucede con las vacas que están en celo es precisamente que caminan más. Y es una forma que podemos reconocer. Por eso es que podemos utilizar estos aparatos que se llaman podómetros. Eso se les coloca en la pata de la vaca. Y eso va midiendo cuánto camina. Cuando nosotros vemos que ha incrementado mucho más los metros o los kilómetros recorridos de esa vaca, tenemos una alta certeza de que esa vaca está en celo, ¿sí? Tenemos el otro método, ¿no es cierto?, que son menos, llamémosle así, menos utilizados, es el dosaje hormonal. ¿Qué es esto? En cambio, es medir la cantidad de hormonas que tienen en la sangre. Más o menos lo que se hace en la especie humana, ¿no es cierto? Medir hormonas. Y se desarrolla métodos para medir en la leche, para que no tener que estar sacando sangre a la vaca. Entonces, se mide en la leche qué cantidad de hormona hay y podemos decir está o no está en celo. Otro utiliza electricidad. Sí, estos son unos aparatitos que miden la conductividad eléctrica de la vagina, ¿sí? No es que vamos a poner electricidad en la vagina, no.
sino que manda mide qué capacidad de conducción tiene la vagina ese momento. Y hay rangos en donde uno puede decir que la vaca está en celo cuando entra dentro de ese rango para conducción de electricidad. ¿Sí? Preguntas, chicos. Profe, Sí, Andrea. entonces, ¿cuánto tiempo más o menos dura el celo de una vaca? Ya, esa es una buena pregunta. ¿Quién le puede responder? Pregunta de examen es esa. ¿Quién le puede responder? Un día, profe. ¿Cómo un día? Yo no les he dicho un día. 6 horas, profe. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Ayúdenle a la compañera que esa clase faltó. Es pregunta de examen esa. Dayana. Dayana. Jennifer. Unas 30 horas, profe, más o menos. ¿Seguro? No, 5 días. 4. 5 días, 4 días. Dios mío santo. Daniela, se tapa la cara más bien. Es cada 21 días y creo que es de 6 a no sé, 30 horas. Igual. ¿Qué dice acá? ¿Si ven la lámina o no? No, doctor. ¿Ya? No, profe. Bueno, vamos a ver. Y... A ver. A ver, chicos, el celo dura aproximadamente un día. ¿Sí? Nada de 5 días, nada de 3 horas, no, 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 no. Aproximadamente dura un día. Así ¿Sí? dije, profe. Ya, sí, bien, José, sino habían otras respuestas un poco interesantes. Entonces quería comprobar nomás. ¿Sí? Entonces, chicos, eso tenemos que tener claro, la duración que tiene el ciclo estral. Vamos un poquito a ir para atrás para que ustedes recuerden, ¿sí? A ver, déjenme ver. ¿Sí? A ver, este era el cuadro, ¿no es cierto? Teníamos el estro, el metaestro, el diestro y el proestro. Y acá abajo teníamos un poco la duración de cada uno de ellos. El proestro, más o menos 3, 4 días. El estro, un día, el estro o celo. El metaestro, 3 a 5 días. Y el diestro, de 10 a 12 días. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué me causa que yo no detecte bien los celos? ¿Sí? Uno, que voy yo a decir que tiene baja fertilidad. ¿Sí? Yo voy a decir que se provoca una baja fertilidad. ¿Por qué? Porque simplemente yo, al no saber detectar, voy a decir, esta vaca no está en celo, esta no en celo, no en celo,
y por lo tanto la fertilidad del hato va a ser bajo, ¿sí? Otra de las cosas es que yo dejo pasar celos al no detectar y por lo tanto las vacas se me demoran más en preñarse. Y el demorarse mucho en preñarse significa que el intervalo entre un parto y otro parto va a ser más largo. Y eso no me conviene porque decíamos que a mí me conviene tener un intervalo entre partos de 1 año porque los primeros meses luego del parto son los más productivos, ¿sí? Tengo que tener yo cuidado porque hay vacas que no demuestran el celo, por más que estén, no demuestran celo. Esos se llaman celos silentes o también celos silenciosos. Es decir, lo que saben decir, la vaca ni siquiera deja sentir, ¿sí? Entonces puedo yo tener ese problema. ¿Por qué fallo? Uno, porque muchas de las veces no dedico el tiempo necesario para detectar el celo. Es decir, voy y me doy una vuelta, digo, no, no hay nada de vacas en celo, listo, y me voy a hacer otra cosa. Eso es perjudicial. Tengo que darme el tiempo necesario para detectar. Dos, no tengo que buscar yo los momentos en que las vacas estén estresadas para yo observar si está o no está en celo, ¿sí? O ir con los perros a querer detectar celos. No, porque los perros estresan a los animales. Otra causa, que no sé cómo se presenta el celo. Si no sé qué es un celo ni cómo se presenta, ¿cómo yo puedo ir a detectar? Uso horarios incorrectos. No identifico bien a los animales y combino con otros trabajos. Estoy ordeñando y quiero ver celos. Estoy dando de comer a los terneros y quiero observar celos. Eso es pésimo para tener una correcta detección y una correcta fertilidad del hato, ¿sí? Y un poco, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan investigando y quisiera que también realicen algo de un cálculo para la próxima clase, son los índices reproductivos, es decir, cómo yo me mido que reproductivamente estoy manejando bien o estoy asesorando bien, ¿sí? Y esto es cuestión simplemente numérica. La tasa de partos, ¿cómo calculo? El número de partos que existen en la granja sobre el número de vacas inseminadas, ¿sí? Eso se llama tasa de partos. Luego tengo una tasa de primer servicio, es decir, yo voy a ir registrando aquellas vacas o vaconas que se quedaron preñadas a la primera monta o la primera inseminación, ¿sí? Que no necesitaron repetir inseminación. Entonces, esa es la tasa al primer servicio. Luego tengo una tasa de no retorno a los 60 días. Decíamos que el chequeo ginecológico de preñez hacemos 60 días y si nos extendemos 90 días. Entonces yo tengo otro parámetro de eficiencia reproductiva cuando saco este índice, ¿sí?, de no retorno, número de vacas que no vuelven en celo en los 60 días sobre el número de vacas inseminadas. Luego tengo el número de servicios o inseminaciones por preñez. El óptimo es tener una inseminación, una preñez. Eso es lo óptimo. Pero si yo digo, yo preñé 2 vacas y utilicé 3 inseminaciones, ¿cuál sería más o menos el número de servicios por preñez? ¿Quién me calcula así rápidamente? Hola, si están ahí. Bueno, déjenme verles.
75. Ya. Yo decía, si utilizo 3 inseminaciones, ¿sí? 3 inseminaciones y tengo 2 vacas preñadas, ¿cuántas inseminaciones utilicé por preñez? ¿Qué dicen? ¿Qué decía la fórmula? ¿Sí se acuerdan? Número de inseminaciones para número de vacas preñadas. Dividan. 1.5. Exacto, Yasmín. Es decir, yo tengo 1.5 inseminaciones por preñez. ¿Sí? ¿Está claro ese parámetro? Entonces, yo les decía, lo óptimo es que yo tenga una inseminación por una preñez. ¿Sí? Una inseminación, eso es lo óptimo. Pero eso muchas de las veces no se da, porque estoy trabajando con 20 vacas, 30 vacas, etc. ¿Cuál sería mi índice de inseminaciones por preñez si yo inseminé 30 vacas y se me quedaron preñadas 10? 3. 3, ¿no es 3. cierto? Ya, eso, ¿no es cierto?, me sirve para decir, oiga, usted como inseminador se me va de la finca porque usted está fallando. No creo que para que preñe una vaca tenga que inseminar 3 veces, ¿sí? En promedio. Por lo tanto, esa es ineficiencia. En cambio, si en una granja yo tengo 1.2, 1.1, 1.3 inseminaciones por preñez, es un buen índice. Yo puedo decir, sí, quédese aquí porque usted está haciendo un buen trabajo de inseminación artificial. ¿Sí? Entonces es un parámetro que nos permite a nosotros medir la eficiencia del inseminador. ¿Ya? Luego tenemos el intervalo entre partos, es decir, cuánto me dura a mí entre parto a otro parto. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Cuál era el óptimo? ¿Quién me hace acuerdo? Un año. Un año, ¿no es cierto? Decíamos que lo óptimo, lo mejor, es un año, ¿ya? Pero decíamos asimismo que también es difícil. Entonces, yo tengo que medir qué tan extensos es ese periodo entre partos, porque me está dando un índice de ineficiencia que tiene que ver mucho con este, ¿sí? Entre el intervalo parto-preñez o los días abiertos que se llaman, ¿sí? Porque si yo tengo más días abiertos, es decir, entre el parto y que se preña, entonces me va a rebotar a mí en un intervalo interparto mayor. ¿Por qué? Aquí les voy a dibujar, ¿sí? Digamos que este es un parto y este es otro parto. Lo óptimo, ¿no es cierto? Estamos hablando que de aquí, del un parto a los 2 meses, la vaca quede preñada, ¿sí? Ya. Y luego contamos de aquí 9 meses, ¿no es cierto? Y tenemos acá 11 meses, ¿no es cierto? En donde aquí en este periodo la vaca ya va a parir nuevamente, ¿sí? Esto es lo óptimo. Pero ¿qué pasa si este periodo de aquí, ¿sí? Hagamos nuevamente, ¿sí? Esto, aquí pare, pero en vez de la vaca preñarse aquí, se preña acá, ¿sí? Aquí, a los 5 meses. ¿Qué pasa con esto? ¿Me parirá ahí la vaca o no? El año siguiente. Ya, aquí esto, ¿qué pasa? Aquí
para que me dé cada año una cría a la vaca, ¿a los cuántos meses se preñó aquí? 3, profe. A los 2 meses, 2, máximo 3 meses, ¿sí? ¿Y cuánto dura la gestación de una vaca? ¿Saben o no? 9 meses. 9 meses. Por lo tanto, si se preñó aquí, ¿no es cierto? Tengo que contar 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Meses. Por lo tanto, acá me da 11, 12 meses, ¿ya? Pero aquí digo, ¿no es cierto? Que la vaca, en vez de preñarse aquí, se preña acá. Se preña 1, 2, 3, 4, a los 5 meses. ¿Cuántos meses se prolonga acá? En vez de ser a los 11 meses, sería a los 14 meses. 14 meses, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí cuento yo 9 meses de preñez, eso no cambia. 9 meses aquí, más los 5 de acá, acá se me vuelve 14 o 15 meses. Al final, 14, 15 meses. Por lo tanto, en este primer caso, el intervalo entre partos es 12 y acá el intervalo interparto son 15. ¿Sí? ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de este periodo de acá. ¿Sí? Consecuencia de este periodo de aquí, que está dado ¿por qué? Por el parto y la nueva preñez. ¿Sí? No me están siguiendo, chicos. Y les parecería que no me están siguiendo un poquito la conversación. Y luego de eso tenemos lo que es la fertilidad, ¿ya? La fertilidad, ¿no es cierto?, está dada en cambio por la capacidad precisamente de preñarse la vaca, ¿sí? Ahí me da a mí el índice de fertilidad. Por eso es que está dado por el número de vacas preñadas sobre el número de servicios realizados, ¿sí? Ese es el otro parámetro que tenemos que nosotros valorar. Y algunas cosas que tenemos que cuidar, ¿sí? Es esto, porque aquí les voy a mencionar algunos que buscamos. Lo que decíamos, el intervalo entre partos debería ser 365. El intervalo parto-preñez debería ser máximo 85. El intervalo primer servicio, parto-primer servicio no debería sobrepasar de 70. La tasa de servicios o de inseminaciones no debe pasar de 1.5 servicios o inseminaciones por preñez. La natalidad debería ser 95%. El no retorno, es decir, que no entren nuevamente en celo luego de inseminadas, debería bordear el 70%. Y vacas problemas no debería ser mayor al 5%. ¿Sí? Entonces, por ahí estaríamos nosotros más o menos los índices de buen manejo reproductivo. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿O está entendido? Doctor, ¿cuántos terneros puede tener una vaca? Por parto. No, o sea, a lo largo de su vida. Ya. Depende del manejo que le demos. Normalmente en el país está considerado que la vida productiva de una vaca es 8 años. Eso significa que podemos tener más o menos unos 6 terneros, ¿sí? 6 terneros, 5 terneros, por ahí. Pero digo, depende del manejo que se le dé a la vaca, porque si yo tengo terreno muy irregular o vacas de una raza de patas muy débiles y delicadas,
entonces esas vacas se me van a dañar muy pronto y por lo tanto tengo que descartar más rápidamente del hato, ¿sí? Ahora que yo he tenido en crianza tradicional vacas que han tenido 8, 9 terneros, ¿sí? Pero son vacas que ya son muy viejitas y que les tienen ahí precisamente porque están en una crianza tradicional, ¿sí? Pero normalmente una vaca yo diría que debe estar entre unos 5 partos totales. Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? María Isabel, ¿alguna pregunta? No, no, doctor. ¿Está todo Doctor, entendido? disculpe. Sí, Yasmín. Doctor, ¿es posible que se pueda tener dos terneros en una misma etapa? O sea, por ejemplo, pare dos terneros. Gemelos. ¿Sí es posible eso? Sí. La vaca normalmente da una cría, pero sí se dan casos en donde pueden tener gemelos. Sí. Ya, doctor, gracias. Si les hago un chiquito cuestionario ahorita, ¿estamos preparados para contestar? ¿Sí? ¿Qué es ese silencio? ¿Si estamos preparados o no? Nos falta repasar un poco más, profe. Porque eso me daría la pauta de cuánto me están escuchando. ¿Qué dicen? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Qué dice Andrés? No, doctor. ¿Por qué? Lo que pasa es que se cortó el internet acá en nuestra casa. No lo Ya, escuchamos por unos 5 o 7 minutos. Tuvimos que reiniciar el módem de nuevo. Disculpe. ya. Walter, ¿qué dice? ¿Estamos preparados? Profe, los temas están, podría decirse, medio entendibles, pero sí sería de echarse un repaso extra, porque escuchar ya es una cosa, pero al momento ya en que no sé alguna tarea o eso, ahí nacen más preguntas y todo. Ya. Camilo, ¿qué dice? Igual, doctor. Edison, ¿qué dice? Sí, que sea yo de mi parte sí está bien. No sé si tal vez podríamos complementar con una tarea, puede ser específico y la próxima clase dar un pequeño cuestionario. Ya. Ellos, chicos. Bueno, les hago esa pregunta no porque, llamémosle así, no quiera volverme en diablo con ustedes, ¿sí? Pero sí me interesaría que sean más curiosos. Recuerden que decíamos que esta materia vamos a avanzar más por curiosidad de ustedes antes que por lo que yo pueda comentarles. Por lo tanto, eso implica que van a tener que revisar, ¿no es cierto?, material antes sobre la temática para que me puedan preguntar, para que puedan preguntar cosas. Les veo muy pasivos y eso, les soy honesto, me desmotiva un poquito, porque más estoy mucho hablando y hablando y hablando y no tengo esa retroalimentación de ustedes, ¿sí? Entonces, sí les voy a pedir, por el momento no les voy a exigir, pero si encuentro así esa desmotivación un poquito con la que están ahora, voy a tener que modificar un poco y, y obligarles a leer un poco más detenidamente, ¿sí? Entonces, las clases al inicio estaban muy bien, veía mucha motivación. Ahorita, perdón.
pero en estas clases últimas he notado un bajón bastante notorio en ustedes sobre la materia. Y eso sí me preocupa. ¿Ya? Bueno, entonces, chicos, quedemos, yo este ratito voy a subirles la tarea para que ustedes suban al e-virtual, para que me hagan llegar. ¿Sí? Perdón, chicos, creo que se fue el internet de acá también, ya ven, también falla. Entonces, este ratito les voy a subir la tarea para que inmediatamente ustedes suban las raciones que tenían que preparar. Espero que no hayan habido inconvenientes al realizar ese trabajo. Otra cosa que les voy a pedir, no sé, alguien quería decirme algo, no le escuché. Ya. Y otra cosa que les voy a pedir es, les voy a asignar los temas de sustentación. ¿Sí? Vamos a prepararnos una sustentación máxima de 10 minutos, es decir, muy concretita, ¿sí? Con las láminas que crean ustedes necesario sobre la temática que nos corresponda. Eso para ir presentando secuencialmente en las conferencias. Entonces, ese listado y los temas yo voy a subir al e-virtual. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pero Hecho. Y otra cosa, recomendación. Por favor, las láminas no quiero que lean. ¿Sí? Las láminas que van a utilizar no quiero que lean. Quiero que me expliquen lo que han investigado. Que la lámina les sirva a ustedes para recordar cosas, pero no para leer. Verán que les estoy un poquito medio anticipando. Eso va a ser tomado en cuenta para la posible calificación. No quiero lectura de láminas en la conferencia. ¿Sí? Bueno, hecho, chicos. Espero que el ánimo siga subiendo, porque si no, se nos va a hacer cuesta arriba y eso no sirve. Nos estaríamos viendo entonces el día miércoles. Día miércoles a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O ya no doctor. quieren? ¿O ya no quieren su técnico? Disculpe. Doctor, disculpe, una consulta. Sí, Edison. Lo que pasa es que yo estoy viviendo ahora en una finca y el internet es bastante lento. No sé si por lo general hay buena conexión desde las 5 de la mañana hasta las 7 en el tema de banda para poder subir trabajos. No sé si los podría permitir subir hasta el día de mañana, en la mañana, los trabajos. Bueno, a usted le voy a considerar eso, ¿sí? Es decir, el resto de compañeros vamos a subir inmediatamente de lo que terminemos la reunión. Y Santiago va a tener para subir hasta el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Sí? Profe, Sí, doctor. Muchas gracias. Le agradezco. Sí, profe. sí, Andrea. Sí, pero se puede tardar unos 15 minutitos porque mi compu es viejita y es un poco lenta, entonces yo tengo que abrir la computadora, mandarme al correo, descargarme en el teléfono y del teléfono poder subir al virtual. Entonces es un caos yo también enviar el deber. No sé si puede poner unos 15 minutitos de tiempo. ¿Les parece si Ya, pongo, solo eso, profe. ¿les parece si pongo para subir las tareas desde 16:30 hasta 17:30? Sí, profe, ahí sí. ¿Ya? Bueno, a mí sí me conviene, sí. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, disculpe, se me cortó la comunicación. ¿Y qué tarea es de subir? ¿Qué tarea? Ahí sí que me voy a colgar de los pulgares. Eso de los concentrados para bovinos. Exactamente. Ay. Esa era la tarea, ese es el trabajo. No sean así, no me hagan quedar mal. Solo para bovinos, ¿verdad? No lo que era ya. Bovinos y aves. No, es que no le escuché la tarea que nos dio. Ya, bovinos y Los aves. dos. Los dos, bovinos Ahorita. y aves. Ahorita, este ratito. Una media horita. Ya. No No, copiarán. es que sí tengo hecho, sino que... No, sí que tengo hecho, sino que se me cortó se cerró ¿cómo es? Porque el internet es lento y entonces no le escuché qué tarea debíamos subir, pero ya. Ya, he hecho. No copiarán porque yo sé caer en cuenta. ¿Sí? Bueno, chicos, que estén bien. Espero que vuelvan a estar motivados como era al inicio. Me daba más gusto ahí darles clase. Les soy honesto. Que tengan una buena tarde entonces y les subo ya la tarea para que puedan subir los archivos. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias. Hecho. Que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una excelente Gracias, tarde. doctor. Profe. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, luego. profe.